Nunca le conté a mi hijo cuánto ganaba al mes. Durante más de 20 años, él creyó que su madre vivía al día, entre cuentas ajustadas y pequeños sacrificios. Y yo nunca lo corregí. Dejé que pensara que los trajes elegantes que usaba eran regalos de mis clientas, que mis viajes eran simples conferencias mal pagadas, y que mi pequeño departamento en el centro era un préstamo de una amiga. La verdad era otra. Desde hacía una década, dirigía mi propia consultoría financiera internacional. Mi salario mensual superaba los $40,000, pero aprendí a disfrutar del silencio del anonimato. No debía nada a nadie, ni explicaciones, ni favores. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Lucía Navarro, tengo 58 años y aprendí que el dinero puede comprar muchas cosas, excepto el respeto genuino. Y eso, precisamente, fue lo que me llevó a aceptar la invitación más incómoda de mi vida. Todo empezó una tarde de jueves, mientras revisaba unos informes en mi oficina. El sol se filtraba por las persianas, dorando los bordes de los papeles, cuando sonó mi teléfono. Era Emilio, mi hijo único. Su voz sonaba más tensa que de costumbre. Mamá, ¿puedes venir a cenar el sábado? Vanessa quiere que conozcas a sus padres. Será algo sencillo, en su casa. Me quedé en silencio unos segundos. Había escuchado tanto sobre ellos. Los Arismendi, una familia de abolengo, acostumbrada a presumir fortuna y apellidos, que algo dentro de mí se revolvió. Claro, hijo, respondí con calma. Será un gusto. Perfecto, dijo, aliviado. Ah, y mamá, si puedes, viste algo sencillo. Ya sabes cómo son ellos. Colgué lentamente. Ya sabes cómo son ellos. Aquella frase se quedó flotando en el aire, como una aguja invisible que pinchaba algo muy profundo en mí. Emilio, mi hijo, el niño al que levanté sola después de que su padre nos dejara con deudas y promesas rotas, tenía vergüenza de mí. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer que lo había dado todo sin pedir nada. Recordé las madrugadas en que limpiaba oficinas para pagar su colegio, los almuerzos que me saltaba para comprarle libros, los años en que dormía 4 horas al día para poder estudiar contabilidad por las noches. Y ahora debía vestirme sencillo para no incomodar a los suegros ricos de mi hijo. No dormí bien esa noche. Entre sueños, pensé en algo que había leído hace tiempo. La verdadera riqueza no se muestra, se demuestra. Y fue ahí, entre la humillación y la lucidez, donde nació mi plan. El sábado llegó con un cielo gris, cargado de esa calma previa a la tormenta. A las 6 de la tarde ya estaba lista, no con mis trajes de seda ni mis joyas discretas, sino con un vestido de algodón gastado, una chaqueta antigua y unos zapatos planos. Até mi cabello en un moño sencillo, dejé el maquillaje en casa y tomé el autobús en lugar de mi coche. Si iban a juzgar a la madre pobre e ingenua de Emilio, quería ver hasta dónde llegaba su educación. Mientras el autobús avanzaba por las avenidas llenas de luces, repasé mentalmente lo que sabía de los Arismendi. El padre, Julián, empresario en el sector inmobiliario, conocido por su carácter dominante. La madre, Patricia, una mujer de sonrisa afilada y elegancia ensayada. Y Vanessa, mi futura nuera, dulce en presencia de Emilio, pero con ojos que calculaban cada palabra que decían los demás. A las 8 en punto, llegué frente a la mansión, una casa enorme, con columnas blancas, luces cálidas y un portón de hierro forjado que parecía sacado de una película. Respiré hondo. Muy bien, Lucía, me dije en voz baja. Hora de ver cómo se comportan los que presumen clase, cuando creen que nadie los está mirando. Tocó la puerta
Un hombre de uniforme. ¿La señora Navarro? Sí, respondí con una sonrisa suave. Por aquí, por favor. El pasillo olía a canela y madera nueva. Las risas y el sonido de copas chocando llegaban desde el comedor, y fue justo al cruzar la puerta cuando lo vi. Emilio, con un traje impecable, levantó la vista hacia mí. Por un instante, algo en su mirada titubeó, una mezcla de orgullo y vergüenza. Pero lo que vino después fue una escena que jamás olvidaré. Lucía, qué sorpresa tan auténtica. La voz era de Patricia Arismendi, la madre de Vanessa. Llevaba un vestido de seda verde oliva y un collar de perlas que probablemente valía más que todo mi atuendo. Su sonrisa no alcanzaba los ojos. Emilio nos había dicho que eras contadora, pero no imaginamos que fueras tan sencilla. Bueno, respondí con serenidad, la sencillez me ha dado más alegrías que el lujo. Hubo un silencio breve, incómodo, de esos que revelan más que 1000 palabras. Vanessa, nerviosa, se acercó para abrazarme apenas con aponta 2 dedos. Mamita, qué gusto que viniste. Su tono era empalagoso, casi teatral. A su lado, Julián, el patriarca, me observaba de arriba abajo con una copa de vino en la mano. ¿Y tú, hija? ¿Viniste en taxi o en Uber? En autobús, respondí sin vacilar. El hombre arqueó una ceja, divertido. Ah, qué interesante. Hace años que no escuchaba a alguien decir eso. Las risas discretas alrededor de la mesa fueron como pequeños alfileres pinchando mi dignidad. Me senté con calma, acomodando la servilleta sobre mis rodillas. Es bueno caminar entre la gente de verdad, señor Arismendi. Te recuerda que todos comemos del mismo pan, aunque algunos lo compren más caro. La mirada de Vanessa se endureció. Vi cómo apretaba la mano de Emilio bajo la mesa. Mi hijo, en lugar de defenderme, desvió la vista. Era evidente. Temía que yo dijera algo inapropiado. Durante los primeros minutos, la conversación giró en torno a viajes, inversiones y un nuevo club de golf en Cancún. Cada frase parecía una competencia silenciosa de estatus. Nosotros solemos pasar los veranos en Aspen, decía Patricia. Ah, qué bonito, respondí. Yo paso los míos revisando balances y leyendo a Benedetti. También nieva, pero dentro del alma. El silencio fue inmediato. Alguien tosió, otro cambió de tema. Patricia sonrió con condescendencia. Debe ser lindo tener tiempo para leer. Sí, dije con una sonrisa. El tiempo es el único lujo que no todos pueden comprar. Vi cómo los ojos de Julián se estrechaban. Él estaba acostumbrado a dominar las conversaciones, a ser el centro de la mesa. Yo, la supuesta madre ingenua, había logrado algo que ni el vino caro podía: silenciarlo por un instante. El camarero sirvió el primer plato, sopa de mariscos en porcelana francesa. Mientras el vapor se elevaba, Patricia fingió interés. Y dime, Lucía, ¿a qué te dedicas ahora? Emilio comentó que ya no trabajas tanto. Sonreí. Digamos que asesoro a algunas personas sobre cómo no perder lo que creen tener. Ah, ¿asesorías financieras? Algo así. Qué curioso, replicó Julián, burlón. ¿Y con tu experiencia logras vivir de eso? Depende de cómo se mida vivir, señor Arismendi. Si hablamos de tranquilidad, me sobra. Si hablamos de dinero, tomé un sorbo de vino. Bueno, digamos que nunca me ha faltado, ni siquiera cuando todos pensaban que sí. Vi cómo el ceño de Vanessa se fruncía apenas. Su madre cambió de tema rápido, pero la incomodidad flotaba en el aire como perfume barato. Minutos después, Patricia se levantó para presumir su vajilla importada. Esta porcelana la traje de París, edición limitada, solo 50 juegos en el mundo. Yo asentí, observando los platos decorados con hojas doradas. Muy lindos, dije con calma.
Pero sabe, las cosas únicas solo lo son hasta que alguien más las compra. Vanessa soltó una risita nerviosa. Emilio la miró, incómodo. Yo seguí sonriendo, la misma sonrisa que había perfeccionado en juntas con banqueros arrogantes y clientes que subestimaban a las mujeres maduras. El resto de la cena continuó entre insinuaciones y comentarios venenosos, disfrazados de cortesía. Patricia hablaba, Julián interrumpía, Vanessa sonreía fingiendo cariño y Emilio intentaba mantener la paz. Yo, mientras tanto, observaba. Cada gesto, cada palabra, cada mirada cargada de juicio. Sabía que no tardarían en mostrar su verdadero rostro. Y entonces sucedió. El camarero regresó con la cuenta del vino, un error de logística. Patricia se ofendió. Eso no se trae a la mesa. ¡Qué falta de clase! Yo tomé el papel con suavidad y lo miré. Permítame, Patricia. Hoy invito yo. Vanessa se adelantó. No, no, por favor, Lucía. No queremos que te preocupes por eso. Sabemos que no estás acostumbrada a este tipo de gastos. El tono fue tan cortante, tan preciso, que el aire pareció congelarse. Apoyé la cuenta sobre la mesa y la deslicé hacia Julián. Tranquila, querida. Solo quería evitar que tú misma descubrieras que tu marido no deja propina suficiente. El silencio fue total. Nadie respiró. Solo el sonido del reloj de pared llenaba la habitación. En ese instante supe que la lección había comenzado. Cuando me levanté de la mesa, el aire estaba tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Disculpen, dije con una sonrisa suave. Necesito hacer una llamada antes de irme. Patricia fingió cortesía. Por supuesto, querida. El baño está al fondo, junto al estudio. Asentí y caminé con calma, pero en lugar de dirigirme al baño, giré hacia el corredor lateral. Conocía ese tipo de casas. Los pasillos eran largos, fríos, llenos de retratos que gritaban estatus y dinero viejo. En uno de ellos, me detuve frente a una gran fotografía familiar de los Arismendi. Todos sonreían, impecables, como si el amor también se pudiera ensayar frente a una cámara. Todo esto es prestado, murmuré para mí misma. Ni el dinero ni las apariencias sobreviven al primer secreto. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado desde hacía años. ¿Sí, doctora Navarro? Luis, buenas noches. Necesito que envíes un correo urgente a la familia Arismendi. ¿Usa la cuenta corporativa? ¿El de presentación oficial? Exacto, con los logotipos, las cifras y el resumen de nuestros contratos internacionales. Que sepan quién soy antes de que termine la cena. Entendido. Colgué. Respiré hondo. Era una jugada arriesgada, pero necesaria. No por ego, sino por justicia. A veces el silencio educa, pero otras, el silencio perpetúa la humillación. Volví a la mesa justo cuando estaban sirviendo el postre. El ambiente había cambiado. Julián evitaba mirarme, Vanessa intentaba forzar una conversación banal y Emilio seguía sin entender nada. ¿Todo bien, mamá?, preguntó él, con esa mezcla de preocupación y vergüenza que lo traicionaba. Perfectamente, hijo, sonreí. Ya hice lo que tenía que hacer. A los pocos minutos, el sonido de una notificación interrumpió las risas fingidas. El teléfono de Julián vibró sobre la mesa. Lo tomó, leyó el mensaje, y su expresión cambió. Sus ojos se movieron rápidamente por la pantalla, y el color se le fue del rostro. ¿Pasa algo, querido?, preguntó Patricia, inclinándose hacia él. Julián no respondió de inmediato. Solo me miró, incrédulo. ¿Lucía Navarro, CEO de Navarro Global Consulting? Sonreí con calma, cortando un pequeño trozo del pastel de frutas. Depende del contexto, respondí. Pero sí, a veces uso ese nombre. Patricia parpadeó varias veces, intentando conectar las piezas. Usted
¿Es la que firmó el acuerdo con el Banco de Madrid? ¿La que Forbes mencionó este año? Una exageración, querida. No todo lo que publican es tan glamuroso. El silencio cayó como una losa. Emilio me miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver a una desconocida. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada? Porque te habrías convertido en ellos. Mis palabras fueron tranquilas, pero pesadas como plomo. Quería saber si seguías siendo el muchacho que ayudaba a los ancianos a cruzar la calle o si ya medías el valor de las personas por sus zapatos. Patricia se removió en su asiento, incómoda. Julián dejó el teléfono sobre la mesa. Debo reconocer, murmuró con la voz tensa, que nos sorprendiste. No todos saben interpretar los códigos sociales. Los códigos, repetí, saboreando la palabra. Sí, eso que usan para esconder la falta de educación detrás de la palabra clase. Me puse de pie con elegancia, tomé mi bolso y miré a Vanessa directamente a los ojos. Querida, te deseo lo mejor en tu matrimonio, pero recuerda algo. Si juzgas a alguien por lo que parece, tarde o temprano, alguien te juzgará por lo que eres. Me giré hacia Emilio. Nos vemos en casa, hijo. Mañana tenemos una conversación pendiente. Y sin decir más, caminé hacia la puerta principal. El silencio de la familia Arizmendi me siguió como una sombra. Afuera, la noche estaba fresca, y una brisa ligera me despeinó el cabello. Mientras bajaba los escalones de mármol, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Luis. Correo abierto. El señor Arizmendi respondió con una propuesta de inversión. Sonreí. La lección había sido inmediata. Algunos aprenden con palabras. Otros solo entienden cuando pierden la comodidad de su arrogancia. Me alejé caminando despacio, disfrutando del sonido de mis propios pasos sobre la grava. Esa noche no gané una guerra. Solo recuperé algo que me habían querido arrebatar, mi derecho a no ser subestimada. El amanecer del domingo llegó con una calma engañosa. La luz tenue se filtraba por las cortinas de lino de mi sala, iluminando los retratos de Emilio cuando era niño. Sonreía en todos, sin rastro de la vergüenza que había visto en sus ojos la noche anterior. El timbre sonó a las 9 en punto. Era puntual, como su padre. Abrí la puerta y ahí estaba él, aún con la misma expresión de incredulidad. «Mamá, ¿podemos hablar?» Asentí y lo hice pasar. La casa estaba impecable, pero sin ostentación. Paredes claras, estanterías de madera y el aroma a café recién hecho llenando el aire. Nos sentamos frente a frente. Por un momento ninguno habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Por qué hiciste eso anoche? Me dejaste en ridículo frente a ellos». Respiré con calma. «No, hijo. Ellos se dejaron en ridículo solos. Yo solo fui el espejo». Emilio frunció el ceño. «Pero, ¿por qué fingir ser pobre? ¿Por qué ese teatro?» Me incliné hacia él, sin alzar la voz. «Porque quería saber si aún quedaba humildad en ti, Emilio. Si recordabas quién te enseñó a no humillar a nadie, o si ya eras uno más de esos que creen que el valor se mide en dólares». Se quedó en silencio, mirando el suelo. Sus manos temblaban levemente. «Yo solo quería que ellos te aceptaran, mamá. Sabes cómo son los Arizmendi. No soportan a la gente que no pertenece a su nivel». «¿Nivel?», repetí con suavidad. «¿Qué nivel, hijo? ¿El de la hipocresía? ¿El de las apariencias? Si ese es el nivel al que querías llegar, entonces sí, hiciste bien en avergonzarte de mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Yo nunca me avergoncé de ti», murmuró. «Entonces, ¿por qué me pediste que me vistiera sencillo? ¿Por qué bajaste la mirada cuando se burlaron de mí?
No me defiendas con palabras ahora. Me habrías defendido anoche si de verdad no te avergonzaras. El silencio volvió a llenar la habitación. Yo respiré hondo y continué. Sabes, Emilio, hay algo que aprendí hace mucho. No todos los ricos son nobles, y no todos los pobres carecen de valor. El dinero es un amplificador. Hace más visible lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te vuelve más generoso, pero si eres arrogante, te vuelve insoportable. Emilio se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, mamá. Me equivoqué. No debí permitir que te trataran así. Me levanté despacio. Caminé hacia la ventana y observé el jardín. Las hojas se movían al ritmo de una brisa suave, como si el mundo no tuviera prisa por perdonar. Te voy a perdonar, Emilio, dije finalmente, pero no porque lo pidas, sino porque me niego a convertir mi amor en rencor. Él levantó la mirada, con los ojos húmedos. ¿Me vas a perdonar aunque...? Sí, lo interrumpí, porque no se trata de ti, hijo. Se trata de lo que quiero ser yo. No seré como ellos. No permitiré que el desprecio me vuelva igual. Nos quedamos así, en silencio, por un largo momento. Después, saqué una carpeta del cajón de la mesa. «Esto es tuyo», dije, colocándola frente a él. Dentro había documentos de propiedad y una carta firmada. Un pequeño adelanto de mi herencia. No es por dinero, es por confianza. Pero escúchame bien. La próxima vez que alguien te mida por lo que tienes, muéstrales quién eres. No con palabras, sino con actos. Emilio bajó la mirada, conmovido. Gracias, mamá. No lo merezco. Entonces empieza a merecerlo. Se levantó, me abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sentí a mi hijo, no al hombre que el mundo había moldeado. Aquel abrazo no pedía perdón, ofrecía comprensión, y eso, para mí, valía más que cualquier inversión. Cuando se marchó, volví a sentarme frente al café ya frío. El sol comenzaba a colarse por el ventanal, dorando los bordes de los retratos. Por fin sonreí. La lección había terminado, pero su eco apenas comenzaba. Porque a veces, para recordar quiénes somos, tenemos que dejar que los demás muestren quiénes nunca fueron. Pasaron 2 semanas desde aquella cena, y aunque Emilio volvió a visitarme varias veces desde entonces, yo sabía que algo en él había cambiado. La vergüenza inicial se había transformado en respeto. Respeto verdadero, el que no se impone con gritos, sino con silencio. Aquel viernes, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «Doctora Navarro, habla Julián Arizmendi». Su voz sonaba tensa, casi forzada. «Necesito disculparme personalmente. Me comporté de manera inapropiada. Si pudiera recibirnos mi esposa y yo, quisiéramos hablar con usted». Por un instante, dudé. Podría haber colgado. Podría haber disfrutado del orgullo herido de quien una vez me humilló. Pero decidí lo contrario. La venganza no era mi lenguaje. La dignidad sí. «Claro, señor Arizmendi. Mañana, a las 5, pero no en mi casa, en mi oficina». El sábado, la pareja llegó puntual. Cuando entraron, noté cómo sus rostros cambiaron. El despacho no tenía nada de la modestia que ellos habían imaginado. Paredes revestidas en madera clara, ventanales amplios, 2 pantallas mostrando gráficos bursátiles en tiempo real, y mi nombre grabado discretamente en una placa dorada, Lucía Navarro, fundadora y directora ejecutiva. «Por favor», les dije, «siéntense». Patricia se acomodó el cabello nerviosamente. Julián intentó sonreír, pero su tono traicionó cierta incomodidad. «Debo admitir que me equivoqué con usted. No tenía idea de que... bueno, de su posición». «Exactamente», respondí sin alzar la voz.
No tenían idea. Y eso fue lo que quise comprobar. Patricia entrelazó las manos. No estamos aquí por dinero ni por apariencias. Solo queremos que sepa que lamentamos lo ocurrido. Lo sé, dije, observándolos con calma. Pero no lo lamentan por lo que dijeron. Lo lamentan porque ahora saben quién soy. Julián abrió la boca para replicar, pero se contuvo. Yo continué. La gente como ustedes se pasa la vida evaluando a los demás como si fueran inversiones. Miran la ropa, los modales, los apellidos y creen que eso define el valor. Pero hay algo que no pueden medir con sus números. La clase no se hereda, se demuestra. Hubo un largo silencio. Patricia bajó la mirada. Doctora Navarro, murmuró finalmente. Vanessa está muy avergonzada. ¿No quiere enfrentarse a usted? Pero nos pidió que le dijéramos algo. ¿Qué cosa? Que espera que usted no cancele la boda. Sonreí, muy despacio. La boda no está en mis manos, señora Arismendi. Si mi hijo decide casarse, lo apoyaré. Pero el regalo de matrimonio que había preparado, saqué un sobre blanco del cajón. Ha cambiado de destinatario. Julián me observó con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Digamos que en lugar de financiar una luna de miel, decidí crear una beca a nombre de mi madre, una mujer humilde que nunca fue invitada a una mesa como la de ustedes, para jóvenes mujeres sin recursos. $100,000 iniciales. El silencio se volvió casi reverente. Porque, continué, prefiero invertir en quienes tienen hambre de aprender, no en quienes solo tienen apetito de aparentar. Patricia tragó saliva. No había ironía en mi voz, solo calma. Era la calma de quien ya no necesitaba demostrar nada. Gracias por venir, concluí, levantándome. Los acompañé hasta la puerta. Antes de salir, Julián se detuvo. Doctora Navarro, me temo que no todos tenemos su claridad. Entonces empiece por algo sencillo, le respondí. La próxima vez que vea a alguien que parece tener poco, mírelo a los ojos. Quizás descubra que tiene más de lo que usted jamás podrá comprar. Cuando se fueron, me quedé de pie, observando por la ventana la ciudad iluminada. El reflejo del atardecer doraba los edificios y por un momento sentí una paz profunda. Había recuperado algo que el dinero nunca me dio: equilibrio. Encendí el pequeño grabador de voz que llevaba siempre conmigo y susurré. Una lección más completada. El silencio sigue siendo mi arma favorita. La mañana siguiente, el sonido del interfono me despertó. Miré el reloj. Eran las 8. Demasiado temprano para cualquier reunión, demasiado tarde para ser casualidad. Tomé mi bata, crucé la sala y contesté. ¿Sí? Una voz temblorosa respondió del otro lado. Soy yo, Lucía, Vanessa. El corazón me dio un vuelco. No esperaba verla tan pronto. Bajé al vestíbulo del edificio y la encontré allí, sola, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Ya no tenía el aire altivo de siempre. Parecía una niña perdida en un cuerpo de mujer. ¿Podemos hablar?, preguntó con un hilo de voz. Asentí y la hice pasar. El contraste entre su nerviosismo y la serenidad de mi casa era casi doloroso. Le ofrecí una taza de té y se quedó mirando mis manos como si buscara una grieta, una señal de debilidad. No la encontró. Se sentó frente a mí. Mire, sé que no tiene motivos para escucharme. Fui una idiota. Lo que hice, lo que dije, no hay excusa. Guardé silencio. A veces, la culpa necesita espacio para respirar antes de morir. Yo crecí en un ambiente donde todo se medía por lo que uno tenía. Continuó, con voz quebrada. Mi madre siempre decía, el dinero no compra la felicidad, pero te asegura no perderla. Crecí creyendo que la pobreza era una enfermedad que se contagiaba. Cuando conocí a Emilio,
y supe que era hijo único, pensé que casarme con él me garantizaría estabilidad. Sus palabras caían pesadas, entrecortadas, y cuando lo conocí a usted, vi una amenaza, una mujer fuerte, inteligente, todo lo que yo nunca fui. Respiré hondo. ¿Y por eso decidiste tratarme como si fuera inferior? Vanessa bajó la cabeza, porque pensé que si la hacía sentir pequeña, yo me sentiría grande. Pero anoche, cuando mis padres regresaron, entendí lo que realmente pasó. Mi madre no podía dormir. Dijo que por primera vez en su vida se sintió avergonzada de sí misma. Hubo un silencio largo. Solo se oía el suave tintinear de las cucharas contra las tazas. Lucía, dijo finalmente, con lágrimas contenidas. Yo no quiero su dinero. Solo quiero pedirle una oportunidad para demostrarle que puedo cambiar. La observé durante unos segundos, que parecieron eternos. Su rostro, antes tan frío, mostraba algo nuevo, vulnerabilidad sincera. No respondí enseguida. Me levanté, caminé hasta el estante donde guardaba una caja de madera y la abrí. Dentro había una fotografía antigua. Mi madre, con las manos llenas de tierra, sonriendo frente a un huerto pequeño. ¿Sabe quién es? Vanessa negó con la cabeza. Mi madre. Nunca tuvo joyas, ni títulos, ni herencias, pero dejó algo que ningún banco puede guardar: dignidad. La enseñó con el ejemplo. Por eso, cuando alguien intenta humillarme, no me ofende a mí, ofende lo que ella me enseñó a ser. Vanessa sollozó, en silencio. Quisiera conocerla. No se puede, dije, dejando la foto sobre la mesa. Murió hace muchos años, pero puede conocer su enseñanza. No se trata de dinero, Vanessa. Se trata de entender que lo valioso no siempre brilla. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Yo no sé si merezco casarme con su hijo. Eso lo decidirá el tiempo, respondí. Pero si lo haces, que sea porque amas, no porque calculas. Vanessa se levantó lentamente. Gracias por no gritarme, por no humillarme como yo lo hice con usted. La acompañé hasta la puerta. Las humillaciones no se devuelven, dije. Se superan, y eso es mucho más difícil. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé unos minutos mirando la taza vacía que había dejado sobre la mesa. El vapor ya se había ido, pero el aroma permanecía. Quizás, pensé, así es el perdón. No borra el pasado, pero deja un rastro cálido en el aire. Esa tarde, cuando Emilio llegó, me encontró en el jardín. ¿Hablaste con Vanessa? Sí. Y veremos si la lección sirvió para ambos. Sonreí con cansancio, pero también con alivio. Porque a veces, enseñar no es imponer. Es dejar que el otro descubra, por fin, el peso de sus propias palabras. El día de la boda llegó con un sol tibio que bañaba la ciudad entera en un resplandor dorado. Yo había decidido no intervenir en los preparativos. Esa era su celebración, no la mía. Aún así, me levanté temprano. Preparé un café y me quedé unos minutos frente al espejo. La mujer que me miraba tenía el rostro sereno. Ya no había ira ni orgullo, solo la paz que llega cuando uno elige no demostrar nada a nadie. Vestí un traje color marfil, sobrio pero elegante, sin joyas llamativas. Solo llevaba un pequeño broche de plata que había pertenecido a mi madre. El conductor me esperaba en la entrada, y al subir al coche sentí esa calma silenciosa que antecede a los momentos decisivos. La ceremonia se realizó en una hacienda al sur de la ciudad. El lugar estaba decorado con arreglos de rosas blancas, y el aire olía a jazmín y promesas nuevas. Al bajar del coche, las miradas se posaron sobre mí. Algunos me saludaron con respeto, otros con curiosidad. No me importó. Había aprendido que la opinión ajena pesa solo cuando uno le da permiso para hacerlo. Emilio me recibió con una sonrisa tímida. «Estás hermosa, mamá».
Y tú pareces nervioso, respondí. Un poco, admitió. Eso es bueno, le dije. Solo los que aman de verdad tiemblan ante el compromiso. Entramos juntos a la capilla. El murmullo de los invitados se apagó cuando comenzó la música. Vanessa avanzó por el pasillo, tomada del brazo de su padre. Llevaba un vestido de encaje delicado, el rostro descubierto y la mirada limpia. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Ya no había desafío ni orgullo, solo un respeto silencioso. El tipo de respeto que nace de la vergüenza redimida. Durante la ceremonia, observé cada gesto, las manos entrelazadas, los votos pronunciados con voz temblorosa, la emoción genuina de mi hijo. Me conmovió. A pesar de todo, allí estaban dos personas intentando empezar de nuevo, y eso, pensé, merecía una oportunidad. La recepción se realizó en un salón al aire libre, entre árboles cubiertos de luces y mesas con manteles blancos. Los Arizmendi me recibieron con cortesía contenida. Julián me ofreció su mano. Doctora Navarro, gracias por venir. Nos alegra que todo haya terminado bien. ¿Terminado? Sonreí. Las lecciones no terminan, señor Arizmendi. Solo cambian de escenario. Patricia, más callada que de costumbre, intervino. Admiramos su templanza. No todos sabrían perdonar con tanta dignidad. Perdonar es fácil, respondí. Lo difícil es no perder la elegancia mientras lo haces. Las copas chocaron, las risas se mezclaron con la música, y poco a poco la tensión se disolvió. Sin embargo, en mi interior, aún quedaba una última pieza por colocar. Había preparado algo especial, no por venganza, sino por enseñanza. Cuando el maestro de ceremonias anunció los brindis, pedí la palabra. La multitud se volvió hacia mí. Tomé el micrófono con calma. Esta noche, comencé, quiero brindar por algo más que un matrimonio. Quiero brindar por la verdad. Las conversaciones cesaron. Hace algunos días, esta familia, mi nueva familia, me enseñó algo que no olvidaré, que las apariencias engañan, pero las acciones revelan. Miré a Vanessa, que me observaba con atención. Por eso, hoy quiero hacer público un compromiso. He creado, junto con mi empresa, un fondo de becas en nombre de esta unión, el programa Navarro Arizmendi, dedicado a apoyar a jóvenes mujeres que provienen de orígenes humildes y sueñan con estudiar. Su primera beneficiaria será anunciada esta semana. El público aplaudió, sorprendido. Vanessa se llevó las manos a la boca, incrédula. Patricia bajó la mirada. Una lágrima le rodó por la mejilla. No era tristeza, era redención. El propio Julián, incapaz de ocultar la emoción, se levantó y dijo: Doctora, perdón, Lucía, gracias por recordarnos lo que realmente significa tener clase. Yo sonreí, respirando con calma. Brindemos, dije levantando mi copa, por los que un día nos juzgaron y aprendieron a mirarnos de nuevo. El salón estalló en aplausos. Las luces parpadeaban entre las ramas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso del pasado se disolvía en el aire tibio de la noche. Esa fue mi verdadera victoria. No la que se mide en dinero, sino en transformación. Porque a veces, el acto más poderoso de una mujer no es enfrentarse, sino elevar a todos los que alguna vez la subestimaron. La boda terminó, pero la noche seguía viva, suspendida en ese instante en que la música se mezcla con las risas y el aire huele a promesas nuevas. Me quedé un rato observando a la distancia. Emilio y Vanessa bailaban bajo un manto de luces doradas. Sus rostros, antes tensos, se suavizaban con la inocencia de quien intenta empezar otra vez. En sus movimientos no había culpa, sino alivio, y eso bastó para mí. Caminé hacia el jardín lateral, lejos del ruido. El césped estaba fresco y las luciérnagas titilaban entre los arbustos como diminutas estrellas.
Me senté en una banca de piedra y cerré los ojos. El silencio, ese viejo amigo, me abrazó una vez más. Había pasado una vida entera construyendo imperios, resolviendo contratos, levantando a un hijo sola, y sin embargo, mi mayor victoria acababa de ocurrir allí, sin titulares ni cifras, haber enseñado sin destruir. Sentí una presencia a mi lado. Era Vanessa. «Lucía», dijo con voz baja, «gracias por todo lo que hizo, incluso por lo que no dijo». La miré y sonreí. Lo más difícil no es guardar silencio, Vanessa, es hacerlo sin resentimiento. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Mis padres están diferentes. Mi mamá no ha parado de hablar de usted. Dice que usted le dio una lección que ningún viaje a París habría podido comprar. Entonces, la inversión valió la pena, respondí con una sonrisa suave. Ambas reímos, por primera vez sin máscaras. En ese momento llegó Emilio, aún con la corbata suelta y una felicidad que no recordaba haber visto desde que era niño. Mamá, todo salió perfecto y quería decirte que te amo, no por lo que hiciste, sino por lo que siempre fuiste, incluso cuando no lo entendí. Mis ojos se nublaron. Ya lo sé, hijo, respondí, acariciándole la mejilla. Y te amo más, no por tus aciertos, sino por las veces que supiste reconocer tus errores. Vanessa lo tomó de la mano. Prometo cuidar de él como usted lo hizo. Hazlo a tu manera, le dije, pero nunca olvides de dónde vienes. El amor no se mide por los regalos ni los apellidos, sino por la forma en que uno se queda cuando el orgullo se va. Nos abrazamos los tres, y por un instante sentí algo que no sentía desde hacía años. Hogar. No el hogar de las paredes o los muebles, sino el de la reconciliación. Más tarde, cuando la música terminó y los invitados se fueron, regresé sola al coche. Miré por la ventana mientras la ciudad dormía y recordé las palabras de mi madre. La vida te pondrá frente a quienes te juzgan, para que les enseñes sin gritar quién eres. Ahora entendía. Al llegar a casa, dejé los zapatos junto a la puerta y encendí una vela sobre la mesa del comedor. Saqué mi viejo cuaderno de notas, aquel donde guardaba mis pensamientos desde que era joven, y escribí: el poder no está en tenerlo todo, sino en no necesitar demostrarlo. La riqueza más grande es poder perdonar sin bajar la mirada. Y la lección más alta: ser humilde no es ser débil, es ser tan fuerte que el orgullo ya no te hace falta. Cerré el cuaderno y respiré profundo. El eco de la boda aún flotaba en mi mente, pero ya no como una herida, sino como una cicatriz hermosa, testigo de que había sobrevivido a la arrogancia sin convertirme en ella. Apagué la vela y me quedé mirando la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Y supe, con absoluta certeza, que no había fingido ser una mujer humilde aquella noche. Solo había recordado que, en el fondo, siempre lo fui.